Cuando empecé a soñar con mi propio camino, muchas personas cercanas me decían que estaba loco. Mis amigos, incluso mi familia, no podían ver lo que yo veía. Recuerdo un día en particular, estaba trabajando en un proyecto que nadie entendía y escuché que me decían, eso no vas a lograrlo. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y frustración, pero en ese momento entendí algo. Su incredulidad no era mi límite, era su miedo reflejado. Y fue justo allí donde decidí que no dependería de la fe de nadie más para avanzar. Cuando empecé a caminar mi propio camino, entendí algo que muchos tardan años en descubrir. La fe más poderosa no viene de los aplausos, de las palabras bonitas, ni de los que te rodean. Viene de ti. Recuerdo los primeros proyectos que emprendí. Nadie creía en ellos, muchos se reían, y algunos incluso me decían que estaba perdiendo el tiempo. Al principio, esas voces me afectaban, me hacían dudar de mí mismo, hasta que un día me di cuenta de algo simple. Si yo no creía en lo que hacía, nadie más lo haría por mí. Esa fue la primera vez que comprendí que mi energía, mi enfoque y mi convicción eran lo único que podía sostenerme. La fe interna es silenciosa. No siempre se nota desde afuera, y eso está bien. No necesitas que nadie te vea trabajando a las 5 de la mañana, que nadie aplauda cuando das ese paso extra, que nadie te diga que tus sueños son posibles. Todo eso es secundario. Lo que importa es la certeza que nace dentro de ti. Esa voz que te dice, puedo hacerlo y lo haré, aunque nadie más lo vea. Cada día que actúas desde esa convicción, esa fe se hace más fuerte, más sólida, más inquebrantable. Hubo un momento en mi vida en que estaba frente a un proyecto enorme, uno que parecía imposible. Todos me decían que era demasiado ambicioso, que no tenía los recursos, que sería más seguro rendirse, pero dentro de mí algo insistía en seguir. No podía explicar esa certeza a nadie. No era lógica, no era racional, era pura convicción. Y fue justamente esa fe interna la que me permitió persistir cuando las dudas externas eran tan fuertes que muchos habrían abandonado. Con cada pequeño avance, con cada obstáculo que superaba, esa fe crecía y se convertía en evidencia de que no necesitaba la aprobación de nadie para avanzar. La fe interna te protege de la trampa más común, depender de la validación externa. Cuando tu confianza depende de que otros crean en ti, cualquier crítica, cualquier silencio, cualquier incredulidad se convierte en un obstáculo. Pero cuando confías primero en ti, la crítica se convierte en información, el silencio en espacio para enfocarte y la incredulidad en combustible. Aprendes que la única opinión que realmente importa es la que tú tienes sobre ti mismo y sobre tu capacidad de cumplir tus objetivos. Cada hombre que ha alcanzado algo extraordinario comenzó exactamente igual, solo, cuestionado, sin aplausos. Y sin embargo, lo logró porque nunca dejó que la falta de fe de otros definiera su camino. La fe más poderosa no se hereda ni se recibe, se construye día a día, con acción, con disciplina, con convicción silenciosa. No necesitas que el mundo crea en ti, necesitas creer en ti mismo, incluso cuando todo alrededor dice lo contrario. Esa es la fuerza que transforma cualquier sueño en realidad. Y recuerda, la única aprobación que necesitas para avanzar siempre estará dentro de ti. Cuando empecé a perseguir mis propios sueños, descubrí algo que me cambió la manera de ver a las personas a mi alrededor. La duda de otros no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos. Recuerdo claramente un proyecto que tenía en mente, algo que para muchos parecía imposible. Cuando compartí mis planes con algunas personas cercanas, escuché frases como, eso no lo vas a lograr, estás soñando demasiado o no tienes lo necesario para eso. Al principio, confieso que me afectó. Sentí una mezcla de miedo y frustración. Incluso cuestioné si debía seguir adelante. Pero luego me di cuenta de algo crucial. Esas palabras no reflejaban la realidad de mi capacidad, sino la limitación mental de quienes las pronunciaban. Cada vez que alguien duda de ti, muchas veces no es maldad. Es la incapacidad de imaginar más allá de su propio mundo. La mayoría de las personas opera desde miedo, desde comodidad, desde resignación. Su incredulidad no es un muro que tú no puedas superar, es simplemente un espejo de lo que ellos no se atreven a hacer. En mi propia vida, aprendí a diferenciar entre las críticas constructivas y las limitaciones proyectadas de otros. Hubo un momento en que decidí emprender algo completamente nuevo, algo que no tenía garantía de éxito y que la mayoría de los que me rodeaban consideraban una locura. La diferencia fue que dejé de buscar aprobación externa y empecé a enfocarme en la única voz que importaba,
la mía. Cuando entendí que sus dudas eran su problema, no el mío, mi energía cambió. Ya no me desgastaba intentando convencerlos. Invertía ese tiempo en acción, en avanzar, en aprender y en demostrarme a mí mismo lo que podía lograr. Esto me enseñó que la incredulidad ajena es un regalo disfrazado. Cada vez que alguien te dice que no puedes, te está dando la oportunidad de demostrar tu capacidad. Cada duda es un desafío silencioso que te empuja a ser más fuerte, más persistente, más creativo. Si reaccionas tomándola como un ataque personal, te detiene. Si reaccionas entendiendo que habla de sus límites, se convierte en combustible. La clave es comprender que no necesitas que todos crean en ti para avanzar. La fe interna, la disciplina y la acción constante siempre hablan más alto que la incredulidad. Mientras otros dudan, tú construyes. Mientras critican, tú aprendes. Mientras se rinden, tú persistes. Esa diferencia de actitud separa a los que alcanzan grandes cosas de los que se quedan atrapados intentando demostrar su valor a los demás. Cada hombre que ha logrado algo extraordinario tuvo que enfrentarse a la incredulidad, pero su fortaleza no vino de la aprobación, sino de la convicción interna de que podía hacerlo. Cuando lo entiendes, ninguna opinión externa puede limitarte. Lo que otros no logran ver no puede detenerte, porque su visión nunca fue tu medida. Recuerda siempre, la duda de los demás no define tu capacidad, refleja los límites de su propia mente. Cuando comencé a seguir mi propio camino, entendí algo que pocos se atreven a aceptar. La soledad no es un castigo, es un laboratorio donde se prueba tu fe y se fortalece tu convicción. Al principio, nadie entendía lo que quería lograr. Mis amigos me miraban con incredulidad, mi familia me cuestionaba y muchas veces me sentía aislado. Recuerdo noches enteras trabajando solo en proyectos que parecían imposibles, sin aplausos, sin reconocimiento, sin nadie que dijera, vas por buen camino. En esos momentos sentía la presión de la duda, el vacío de la incomprensión, pero fue precisamente en esa soledad donde empecé a descubrir quién era realmente. Cuando estás solo, no puedes depender del ánimo de otros. No hay aplausos, no hay aprobación, solo tú y tu decisión de avanzar. Aprendí que cada hora dedicada a trabajar mientras nadie veía se convertía en un ladrillo más para construir mi confianza interna. Cada obstáculo que superaba en silencio me demostraba que podía confiar en mis propios recursos, en mi disciplina, en mi capacidad de resolver problemas y de mantenerme firme frente a la adversidad. La soledad te enseña algo fundamental. Nadie caminará tu camino por ti. Nadie sentirá tu pasión con la intensidad que tú lo haces. Nadie sufrirá tus dudas, tus temores, tus desvelos. Y eso es liberador, porque te obliga a asumir responsabilidad total por tu visión y tus resultados. Hubo un proyecto en el que trabajé meses, solo, sin apoyo externo, y cuando finalmente vi los resultados, comprendí que todo lo que había logrado no dependía de la aprobación de otros, sino de mi constancia, de mi voluntad, de mi capacidad de mantenerme firme incluso cuando el mundo estaba en silencio. Esa soledad también filtra lo esencial. Te separa de las voces que distraen, de la crítica que no aporta, de la expectativa que condiciona. Aprendes a escuchar tu intuición, a confiar en tus decisiones y a seguir tu camino incluso cuando nadie te acompaña. Descubres que la fortaleza real no surge de la compañía, sino de la certeza interna de que puedes avanzar sin permiso, sin aplausos, sin aprobación. La soledad te enseña a sostener tu visión y tu propósito como un fuego que no necesita leña externa para mantenerse encendido. Cada hombre que ha alcanzado algo extraordinario pasó por esta etapa. Fue en la soledad donde aprendió a persistir, a no depender de motivación ajena, a sostener la fe cuando nadie más la ofrecía. Y esa misma fe es la que permite avanzar con claridad y determinación cuando finalmente el mundo comienza a prestar atención. Entender esto cambia la manera en que enfrentas los desafíos. La soledad deja de ser un miedo y se convierte en una herramienta, es un espacio para fortalecer tu convicción, para cultivar tu resiliencia y para aprender que tu progreso depende únicamente de ti. Recuerda siempre, la soledad no es abandono, es el terreno donde se forja la fuerza que te llevará a donde quieres llegar. Al inicio de mi camino cometí un error que muchos hombres hacen sin darse cuenta. Intenté convencer a todos de que mis sueños eran posibles. Cada vez que hablaba de mis proyectos, escuchaba dudas y críticas, y mi reacción natural era explicar, justificar, incluso implorar que creyeran en mí. Pasaba horas discutiendo, intentando que otros entendieran mi visión,
y mientras hacía eso, el tiempo que podía invertir en construir algo real se desvanecía. Aprendí de la manera más difícil que nadie cambia su perspectiva porque tú lo digas. El cambio se produce cuando tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Recuerdo un proyecto en particular que me apasionaba. Compartí mi idea con amigos y familiares y, como esperaba, muchos dudaron. Me dijeron que era demasiado arriesgado, que no tenía sentido, que era mejor conformarse. Al principio quise convencerlos, quise demostrar que estaba equivocado. Pero pronto me di cuenta de algo: gastar energía tratando de cambiar la opinión de otros me hacía perder concentración y motivación. Entonces decidí hacer algo diferente. Dejé de explicar, dejé de justificar y me concentré únicamente en ejecutar. Cada pequeño progreso, cada avance silencioso, se convirtió en la evidencia más poderosa de que mi visión era posible. Cuando aprendes a demostrar en lugar de convencer, descubres una libertad enorme. No dependes del aplauso ni de la validación externa. No importa quién duda o quién se burla. Tu energía se enfoca en lo que realmente importa: construir, crear y avanzar. Hay algo poderoso en los resultados. Cuando alguien ve que lograste algo que parecía imposible, no pregunta cómo lo hiciste, simplemente lo reconoce. Esa es la diferencia entre hablar mucho y hacer mucho. La acción es un lenguaje que no admite excusas ni escepticismo. En mi experiencia, cada vez que he intentado convencer, he perdido tiempo y energía. Cada vez que he actuado, incluso en silencio, he ganado respeto, confianza y, lo más importante, resultados. Aprendes que las personas que dudan no necesitan tus palabras, necesitan tu coherencia. Si tus acciones son consistentes, si tu trabajo constante muestra tu capacidad, los resultados hablarán por sí mismos. Lo que antes parecía imposible se vuelve evidente, y la incredulidad se desvanece frente a la evidencia. Además, cuando dejas de intentar convencer, proteges tu paz mental. No te desgastas emocionalmente en debates que no llevan a nada. No dejas que la duda ajena te robe energía. Cada acción que realizas se convierte en un ladrillo más en la construcción de tu confianza interna y de tu futuro. Aprendes a depender de tu trabajo, no de la aprobación de otros. Recuerda siempre, no pierdas tiempo explicando tu valor, mostrando tu visión o tratando de cambiar la mente de otros. Haz lo que sabes que debes hacer, hazlo con constancia y deja que tus resultados hablen. La verdadera influencia viene de la acción, no de las palabras. Aprendí algo que cambió por completo mi manera de relacionarme con quienes me rodean. Alejarme de ciertas personas no significa que las odie, ni que las desprecie. Significa que estoy cuidando de mí mismo. Al principio, sentía culpa cada vez que decidía distanciarme de alguien que no creía en mis sueños o que constantemente me llenaba de dudas. Me preguntaba si estaba siendo egoísta, si estaba rompiendo lazos por vanidad. Con el tiempo comprendí que no era egoísmo, era supervivencia mental. Recuerdo un momento en el que estaba empezando un proyecto importante. Cada vez que compartía mis ideas con algunas personas cercanas, en lugar de recibir apoyo, me encontraba con críticas, comentarios negativos y miradas de incredulidad. Al principio intentaba justificarme, explicarme, incluso convencerlos. Pero no importaba cuánto hablara, su actitud no cambiaba. Sentí cómo mi energía disminuía, cómo mi motivación se debilitaba y cómo empezaba a dudar de mí mismo. Fue entonces cuando entendí que necesitaba espacio. Alejarme no significaba cortar relaciones con rencor. Significaba proteger mi mente, proteger mi enfoque, proteger mi convicción. Alejarte es un acto de respeto hacia ti mismo. Significa reconocer que tu tiempo, tu energía y tu propósito son demasiado valiosos como para gastarlos en personas que sin intención de maldad apagan tu fuego. Hay quienes, por miedo a salir de su zona de confort, intentan que los demás se queden estancados también. No puedes salvar a todos, ni convencer a quienes no quieren ver. Pero sí puedes cuidar de tu propia visión, de tu crecimiento, de tu bienestar emocional. En mi experiencia, el momento en que dejé de buscar aprobación externa y me alejé de quienes no creían en mí, mi productividad y claridad se dispararon. Pude trabajar en silencio, concentrado en lo que realmente importaba. Sin el ruido constante de la duda ajena, mi confianza creció y mi fe interna se fortaleció. Me di cuenta de que el respeto propio se construye estableciendo límites. Alejarte no es cerrar la puerta con enojo, es abrir un espacio donde tu energía puede florecer sin interferencias. También aprendí que el autocuidado no se trata solo de protegerse de críticas externas, sino de cultivar un entorno que nutra tu crecimiento.
Rodéate de personas que te impulsen, que crean en tu potencial y que te desafíen desde la motivación, no desde el miedo. Y al mismo tiempo, no sientas culpa por alejarte de quienes no aportan a tu camino. Alejarse es un acto de sabiduría, no de rechazo. Recuerda siempre, cuidar de tu mente, de tu tiempo y de tu propósito no es egoísmo, es responsabilidad. Alejarte de quienes no creen en ti es un acto de amor propio, una decisión consciente para proteger tu visión y fortalecer tu fe en ti mismo. Cuando empecé a construir mi propio camino, me di cuenta de algo crucial. El entorno tiene un impacto enorme en nuestra motivación, en nuestra energía y en nuestra fe, pero no tiene el poder de definir quiénes somos ni hasta dónde podemos llegar. Alrededor de mí había personas que no creían en mis ideas, que veían mis sueños como imposibles o incluso ridículos. Sus dudas y comentarios eran como corrientes de agua que intentaban empujarme hacia atrás. Al principio sentí que no podía avanzar. Me preguntaba si quizá tenían razón, si mi visión era demasiado ambiciosa. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi manera de pensar. El entorno puede influir, pero no determina. Tu fe, tu determinación y tu capacidad de avanzar son internas. Dependen de cuánto estés dispuesto a confiar en ti mismo, a pesar de lo que te rodea. Recuerdo un proyecto en el que invertí meses de trabajo, mientras amigos y colegas me decían que era una pérdida de tiempo. Podría haberme dejado arrastrar por sus palabras, pero decidí usar su escepticismo como un termómetro, no como sentencia, sino como señal de que estaba haciendo algo que ellos no podían ver aún. El entorno puede ser desafiante, puede ser lleno de personas que minimizan tus esfuerzos o que reproducen su miedo como si fuera tu realidad. Pero aquí está la clave, lo que ellos proyectan no es tu límite, es el reflejo de sus propios límites. Aprender a distinguir eso te da libertad. Puedes tomar lo que necesites de tu entorno, apoyo, inspiración, guía, y descartar lo que te daña o te detiene. En mi vida, he pasado por etapas donde casi todos dudaban de mí y otras donde solo unas pocas personas creían. Sin embargo, fue mi constancia y mi enfoque lo que construyó los resultados, no la aprobación de quienes me rodeaban. A veces pensamos que necesitamos un entorno perfecto para mantener nuestra fe intacta, pero la verdad es que no existe. Siempre habrá críticas, siempre habrá personas que no entienden tu visión y siempre habrá obstáculos externos. La diferencia entre quienes logran avanzar y quienes se quedan atrás es que los primeros entienden que su entorno es un factor, no una sentencia. Aprenden a construir su confianza desde adentro, cultivando una fe que no depende de la opinión de nadie más. Incluso en los momentos más solitarios o difíciles, cuando parecía que nadie apoyaba mis metas, descubrí que podía mantenerme firme. Cada paso que daba, cada acción que ejecutaba en silencio reforzaba mi confianza interna. Mi fe se volvió inquebrantable porque la hice mi responsabilidad, no la de otros. Y con el tiempo, incluso aquellos que dudaban, terminaron reconociendo los resultados, pero lo más importante, ya no necesitaba su validación. Recuerda siempre, tu entorno puede influir, puede motivarte o puede desafiarte, pero no tiene derecho a definir tu fe. La fuerza verdadera nace dentro de ti, y cuando la cultivas, nada externo puede apagarla. Al principio de mi camino, recuerdo sentir que cada crítica era un golpe directo a mi confianza. Cada comentario de duda o escepticismo parecía una cadena que me ataba, que me impedía avanzar. Era difícil no escuchar esas voces, especialmente cuando venían de personas cercanas, de amigos o familiares que yo respetaba. Por un momento llegué a pensar que quizás tenían razón, que mis metas eran demasiado grandes o mis sueños demasiado imposibles. Pero con el tiempo descubrí algo que transformó por completo mi manera de ver la adversidad. Cada crítica no es una cadena que te limita, sino un combustible que puede impulsarte mucho más lejos. Recuerdo un proyecto que lancé hace años. Compartí mi idea con algunas personas de confianza y la respuesta fue devastadora. Eso no va a funcionar. Es demasiado arriesgado. Tú no eres capaz de lograrlo. Por un instante, sentí miedo. Incluso quise darme por vencido. Pero en lugar de aceptar esas palabras como sentencia, decidí darles otro significado. Cada duda, cada comentario negativo se convirtió en un recordatorio de que estaba haciendo algo que otros no podían imaginar todavía. Usé esas críticas como gasolina, no como cadenas. Cada vez que alguien decía que no podía, lo veía como un reto silencioso. Demostraré que están equivocados. Con el tiempo, comprendí que la crítica es un reflejo de la perspectiva de quien la emite, no de tu valor ni de tu capacidad.
La mayoría de las personas dudan porque no pueden ver más allá de sus propios límites. Algunos critican por miedo, otros por envidia, otros simplemente porque no entienden. Si permites que cada comentario negativo se convierta en una cadena, tu progreso se detiene. Pero si lo transformas en combustible, cada voz escéptica se convierte en un impulso para ser más disciplinado, más consistente, más enfocado. En mi vida, aprendí a mantener un registro interno. Cada vez que recibía críticas, anotaba lo que podía aprender de ellas y dejaba de lado lo que era irrelevante. Esa práctica me permitió crecer sin resentimiento y sin perder energía. Con cada crítica convertida en acción, cada proyecto que avanzaba a pesar de los comentarios negativos, mi confianza y mi fe interna se fortalecían. Lo que antes parecía debilitante se volvió motivador. El secreto está en cómo eliges interpretar la crítica. Puedes verla como un obstáculo, una razón para rendirte, o puedes verla como información, como un desafío que te empuja a mejorar. Cada comentario negativo que alguna vez te hizo dudar tiene el poder de convertirse en el motor que impulse tu siguiente logro. La diferencia está en tu decisión de no dejar que los demás definan tu historia. Recuerda siempre, cada crítica es combustible, no cadena. Lo que otros dicen de ti solo tiene poder si tú se lo das. Si aprendes a canalizar esas palabras hacia tu crecimiento, te volverás imparable. Y los mismos que dudaron de ti terminarán reconociendo tu fuerza sin necesidad de que digas una sola palabra. Cuando comencé a perseguir mis sueños, entendí rápidamente que la grandeza no llega en días de comodidad. Llegar lejos no depende de momentos de inspiración ni de motivación pasajera. La grandeza exige resistencia, la capacidad de levantarse cuando todo parece en tu contra, y coherencia, la disciplina de hacer lo correcto incluso cuando nadie observa. Recuerdo una etapa en la que trabajaba en un proyecto que parecía no avanzar. Cada día enfrentaba obstáculos, críticas y retrasos. Podría haberme rendido, pero decidí ser consistente, avanzar un paso a la vez y mantener mi enfoque aunque los resultados no fueran inmediatos. La resistencia es la fuerza que te permite continuar cuando el mundo duda de ti. En esos días de soledad, cuando nadie aplaudía, cuando incluso los más cercanos cuestionaban mis decisiones, aprendí que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de sostener tu esfuerzo sin reconocimiento. Cada vez que elegía continuar, aunque fuera difícil, estaba entrenando mi mente y fortaleciendo mi fe. Aprendí que no es el éxito inmediato lo que define a un hombre, sino la perseverancia en el proceso silencioso, en las horas de trabajo que nadie ve. La coherencia, por otro lado, es lo que convierte la resistencia en resultados tangibles. Puedes resistir mucho tiempo, pero sin coherencia tus esfuerzos se dispersan. Aprendí a ser coherente, estableciendo hábitos claros y decisiones alineadas con mi propósito. Si prometía hacer algo, lo hacía, sin excusas, sin depender del ánimo del día. Esa consistencia silenciosa se volvió mi sello personal. Cada acción repetida construía confianza, cada pequeño logro sumaba, y con el tiempo, esos pequeños avances se convirtieron en transformaciones visibles. Recuerdo cuando lancé un proyecto personal que muchos consideraban imposible. Las críticas eran constantes. No vas a lograrlo, estás perdiendo tu tiempo. Pero mi resistencia me mantuvo firme y mi coherencia me permitió ejecutar una acción tras otra, día tras día, sin desviarme por los comentarios ajenos. Al cabo de meses, los resultados empezaron a hablar por sí mismos. Lo que parecía un sueño inalcanzable se materializó y las mismas personas que dudaron se sorprendieron. Pero para mí, el logro no estaba en su reconocimiento. Estaba en la evidencia de que la coherencia y la resistencia me habían permitido cumplir lo que me había propuesto. La combinación de resistencia y coherencia también protege la fe interna. Cuando tu entorno duda, cuando los obstáculos aparecen y la motivación flaquea, es la disciplina diaria y la perseverancia constante lo que mantiene tu visión viva. Los hombres que alcanzan la grandeza no lo hacen porque no enfrentan dificultades, sino porque han aprendido a mantenerse firmes en medio de ellas y a seguir construyendo, un paso tras otro, sin interrupciones. Recuerda siempre, la grandeza no se improvisa, se forja. No depende de aprobación, suerte ni reconocimiento, sino de tu capacidad para resistir y ser coherente en lo que haces, incluso cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario. Durante años pensé que para tener éxito necesitaba que todos me entendieran, que me apoyaran, que aprobaran cada paso que daba. Creí que agradar era la clave para avanzar y por un tiempo dejé que la opinión de los demás definiera mis decisiones.
Cada comentario, cada crítica, cada mirada de desaprobación me hacía dudar, me hacía cuestionar si estaba en el camino correcto, pero la realidad es que agradar a todos es imposible y tratar de hacerlo solo te estanca. Aprendí, a la fuerza, que tu misión no es agradar, tu misión es avanzar. Recuerdo cuando decidí emprender un proyecto que muchos consideraban arriesgado. Familiares y amigos me decían que era imprudente, que estaba perdiendo mi tiempo y que debía conformarme con lo que ya conocía. Al principio escuché sus palabras y sentí culpa, incluso miedo. Quería que me entendieran, quería su aprobación. Pero pronto me di cuenta de que mientras buscaba gustarles, estaba postergando mi propia vida. Entonces hice un cambio. Dejé de buscar la aprobación externa y empecé a centrarme en mis acciones, en mi progreso, en construir lo que yo sabía que valía la pena. Cuando cambias tu enfoque de agradar a avanzar, cada decisión se vuelve más clara. Ya no estás atrapado en debates, explicaciones o justificativos. Ya no desperdicias energía tratando de convencer a quienes no entienden tu visión. En lugar de eso, inviertes tu tiempo en crear, en aprender, en mejorar. Cada paso que das se convierte en evidencia de tu capacidad. Y con cada avance, tu confianza crece sin depender de aplausos externos. He visto esto en mi propia vida. Cada vez que intenté complacer a los demás, me sentí agotado y limitado. Cada vez que decidí avanzar, sin pedir permiso, incluso cuando otros no creían en mí, encontré fuerza, claridad y dirección. La diferencia es abismal. Agradar es un desgaste. Avanzar es poder. Agradar depende de la voluntad de los demás. Avanzar depende de tu disciplina. Y esa disciplina, repetida día tras día, es lo que transforma sueños en resultados. Cuando dejas de intentar gustar, empiezas a rodearte de las personas correctas. Aquellas que te apoyan, no porque deban, sino porque valoran tu esfuerzo y respetan tu misión. Y aquellas que dudan, simplemente quedan atrás, liberándote de distracciones y de negatividad. Descubres que el camino se vuelve más ligero cuando tu energía se dedica a lo que importa, avanzar. Recuerda que el mundo no necesita que tú seas aprobado, necesita que tú actúes. Cada proyecto, cada sueño, cada decisión que tomes debería moverte hacia adelante, no hacia la aceptación de los demás. Las palabras de quienes dudan son solo ruido. Lo que importa es la evidencia de tu acción. Cada avance, por pequeño que parezca, te acerca a lo que eres capaz de lograr. Tu misión no es agradar, es avanzar. Esa claridad libera tu mente, protege tu energía y asegura que tu vida avance hacia lo que realmente importa. Cuando comencé a perseguir mis sueños, entendí rápido que la fe no es algo que se proclama con palabras bonitas, sino algo que se demuestra con acción constante, incluso cuando nadie cree en ti. Cada día que avanzas, cada obstáculo que superas, cada momento en que eliges persistir, estás poniendo a prueba tu propia fe. Al principio, todo es invisible. Nadie ve tu esfuerzo, nadie celebra tus pequeños logros, y eso puede doler. He estado allí, proyectos que parecían eternos, personas que dudaban, comentarios que cuestionaban si estaba haciendo lo correcto. En esos días sentía que la fe se volvía frágil, que la soledad era pesada y que la duda quería infiltrarse en mi mente. Pero con el tiempo comprendí algo esencial. El éxito no llega para validar lo que otros creen de ti. Llega para demostrar lo que tú creías desde el principio. La fe verdadera se forja en la acción silenciosa, en el trabajo constante, en la disciplina que nadie observa. Cada pequeño paso que das cuando nadie te aplaude fortalece tu convicción. Y esa convicción se convierte en un imán para los resultados. Recuerdo cuando lancé un proyecto que muchos consideraban imposible. Las dudas de los demás eran constantes. Eso no va a funcionar. ¿Por qué lo intentas? Pero yo no me detuve. Cada día trabajaba en silencio, ajustando estrategias, aprendiendo de errores, sin esperar reconocimiento ni aplausos. Ese proceso me enseñó que el éxito es en realidad la prueba final de tu fe. Puedes decir que crees en ti, puedes sentir confianza, pero la verdadera fe se manifiesta cuando los resultados todavía no existen y tú sigues adelante de todos modos. Cada desafío se convierte en una oportunidad de demostrar que tu convicción es más fuerte que cualquier crítica externa. Cuando finalmente los resultados aparecen, el éxito no es solo una recompensa, es la evidencia de que tu fe interna era sólida, de que tu trabajo y tu persistencia podían sostenerte aun cuando el mundo dudaba. Además comprendí que el éxito no solo valida tu fe ante los demás, sino ante ti mismo.
Nada puede reemplazar la certeza silenciosa de saber que no dependiste de la aprobación de nadie para avanzar. Esa confianza es más poderosa que cualquier elogio externo. La fe que resiste la incomprensión, la crítica y la incredulidad es la que genera resultados que nadie puede ignorar. Cada hombre que alcanza la grandeza sabe que los días más difíciles, los momentos de soledad y los rechazos constantes fueron los que fortalecieron su fe. La prueba más dura no es el primer aplauso ni el reconocimiento público, sino cada instante en que decidiste seguir a pesar de todo. Porque el éxito final no llega a quienes buscan aprobación, llega a quienes creyeron cuando nadie más lo hacía. El éxito es la prueba final de tu fe. Cuando llegues ahí, entenderás que cada duda, cada crítica y cada momento de soledad fueron entrenamientos que fortalecieron tu convicción. Quiero que recuerdes algo muy simple pero profundo. Nadie tiene la obligación de creer en ti. Nadie tiene que aplaudir tu visión, entender tu propósito o celebrar tu camino. Y eso está bien. Lo que importa, lo que realmente define tu futuro es la fe que tú sostienes en ti mismo. La fe más poderosa no está en la mirada de otros, está dentro de ti. Cada vez que eliges seguir a pesar de las dudas, cada vez que decides avanzar aunque nadie lo entienda, estás construyendo un cimiento que nadie podrá derribar. Aprender a caminar solo no es castigo, es entrenamiento. La soledad te enseña a confiar en tu voz interior, a fortalecer tu convicción y a descubrir que tu motivación no necesita aplausos. Cada crítica que recibes, cada incredulidad que escuchas, puede ser un peso o puede ser tu combustible. Tú decides, tú eliges si vas a usarlo para detenerte o para impulsarte. Alejarte de quienes no creen en ti no es desprecio, no es ego, es autocuidado, es proteger tu fe, tu energía, tu propósito. No se trata de vengarte ni de demostrarles nada. Se trata de invertir todo tu tiempo y fuerza en ti mismo. El mundo terminará hablando por sí solo. Tu éxito se volverá demasiado grande para ignorarlo. Y los mismos que dudaron reconocerán tu fuerza, no porque cambiaran de opinión, sino porque tus acciones no pudieron ser negadas. Así que deja de buscar aprobación externa. Construye tu vida con convicción, disciplina y coherencia. La duda ajena será el fondo contra el que tu fe brille más fuerte. Camina, actúa, avanza, incluso cuando nadie te acompañe. Y cuando lo logres, entenderás que el poder más grande que un hombre puede tener no es convencer al mundo, sino no dejar de creer en sí mismo. Porque cuando eso sucede, nada ni nadie puede detenerte.